este práctico o sobre algún otro. ¿Qué les parece? ¿Arrancamos por este? Dale, profe. Bueno, factores indirectos. Yo les voy a decir a mí lo que me parece importante y cómo por ahí encarar el práctico cuando ustedes ven tantos números y tantos datos sueltos. Ustedes imagínense que nosotros cuando arrancamos la cursada, ya lejos nos quedó, vimos toda la parte de bienes consumibles y toda la parte de recursos humanos directos, ¿sí? Entonces, esos dos prácticos que vimos tenían una vinculación directa con el objetivo productivo, entonces era muy fácil poder costearlo. Es decir, si nosotros queríamos hacer pan o hacer facturas, y cuando teníamos que costear la harina, iba a ser muy fácil porque sabíamos cuánto de harina lleva el pan o cuánto de harina lleva las facturas. Ahora, en el caso de factores indirectos es un poco más complejo porque en realidad lo que vamos a tener son conceptos generales, por ejemplo, el alquiler del local. Y el alquiler del local me sirve tanto para hacer el pan como para hacer las facturas, pero también para desarrollar toda la parte administrativa. Entonces ya no me es tan simple poder hacer llegar el costo del alquiler del local al producto. Lo mismo con el seguro del local, el sueldo del personal de administración ni hablar. Entonces, acá vamos a ver todos aquellos conceptos que tienen una vinculación indirecta con el objetivo productivo y que vamos a tener que hacer algunos pasitos más como para primero determinar cuánto de los 80.000 pesos del local le corresponden a las medias lunas y cuánto le corresponden al pan. Ahora, nosotros fíjense que tenemos los costos sueltos, el alquiler, el seguro, la energía, el sueldo del personal de limpieza. Hasta acá lo único que tenemos son datos sueltos de todos los costos indirectos. Ahora, para poder hacerlo llegar al producto, nosotros para factores indirectos vamos a utilizar tres fases. Vamos a tener la fase 1, que en la fase 1, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos acciones mediatas y acciones inmediatas. Las acciones inmediatas son todas aquellas que se relacionan directamente con los objetivos productivos, es decir, la última acción inmediata va a ser quien lleve el costo al producto. Mientras que las acciones mediatas son acciones de apoyo, ¿sí? Entonces, vamos a tener tres fases, se las menciono rápidamente y ahora las vamos a ver un poco más detenidas. La primera fase lo que me dice es, mira, vos tenés toda esta bolsa de costos indirectos, el alquiler, el seguro, la energía. Bueno, en la primera fase lo que a mí me interesa es que dejes de tener todos esos costos aislados y pases a tener costos de amasado, costos de moldeado, de horneado, de limpieza, de mantenimiento, de administración. Es decir, pases a tener los costos en las acciones mediatas y en las acciones inmediatas. Es decir, dejaré de tener 80.000 pesos de alquiler del local y pasaré a tener 10.000 pesos de amasado, 25.000 de moldeado, 25.000 de comercialización. La segunda fase lo que me propone es, bueno, ya tenés los costos en los centros, es decir, ya tenés los costos en las acciones mediatas y en las acciones inmediatas. Ahora, lo que deberíamos hacer es pasar los costos de todos aquellos centros de apoyo, es decir, de todas las acciones inmediatas a las acciones mediatas, perdón, de las acciones mediatas a las acciones inmediatas. Es decir, concentrar los costos en aquellas acciones que tengan una vinculación directa con el producto. Es decir, lo vamos acercando al producto. Primero teníamos costos aislados, luego costos de acciones mediatas e inmediatas, y luego los costos que estaban en las acciones de apoyo los pasamos a las acciones productivas. Y la fase 3 lo que me propone es, mediante alguna base de distribución adecuada, pasar los costos de las acciones inmediatas al producto. Fíjense cómo nos vamos achicando, es un abanico que ustedes lo van achicando. Primero tienen costos aislados, costos de alquiler, de seguro, de sueldos administrativos. Luego tienen costos de acciones mediatas e inmediatas. Luego pasan a tener costos de acciones inmediatas. Y por último, lo llevan al producto. Ahora, ¿cuál es la idea
o cómo ustedes, que eso es lo más complejo, cómo ustedes distribuyen estos costos. Siempre para distribuir los costos es necesario tener una base de distribución adecuada. Por ejemplo, cuando hablamos del alquiler del local, o del seguro, o de la energía eléctrica, o concentrémonos en los primeros dos que son más fáciles de verlo. El alquiler del local o el seguro del local. Nosotros, como sabemos, el alquiler del local está presente en todas las acciones. Está presente en amasado, moldeado, horneado y comercialización, que son las inmediatas, y está presente en las mediatas también. Ahora, la base de distribución más razonable, obviamente, son los metros cuadrados. Es decir, yo tengo un alquiler, ¿cuántos metros tiene el local? El local tiene 80 metros, entonces si yo pago 80.000 pesos de alquiler del local, la cuota, es decir, cuánto me sale el metro cuadrado me va a salir 1.000 pesos, que serían los 80.000 pesos dividido los 80. Entonces, si yo sé que cada metro cuadrado de alquiler del local me sale 1.000 pesos, lo único que voy a tener que hacer es multiplicar esos 1.000 pesos por los metros cuadrados de cada centro. Por ejemplo, amasado me ocupa 10 metros cuadrados. Listo, será 1.000 pesos de cuota por 10 metros cuadrados que ocupa amasado, 10.000 pesos de alquiler del local. Moldeado 25 metros, multiplico la cuota por esta cantidad de metros, horneado 10 metros, y así distribuimos los 80.000 pesos de alquiler de metro cuadrado del local. Para el seguro lo mismo. Si sé que el seguro me sale 1.600 pesos y son 80 metros la superficie del local, y bueno, 1.600 dividido 80 me da 20 pesos. Es decir que cada metro cuadrado en concepto de seguro del local me sale 20 pesos. Lo único que voy a tener que hacer después es multiplicar los 20 pesos por los metros cuadrados de cada una de las acciones. Y después, por otro lado, vamos a tener costos que son directos a una determinada acción. ¿Y por qué es directo a una determinada acción? Y porque se vinculan directamente con una acción determinada. Por ejemplo, no tenemos dudas que los sueldos y las cargas sociales del personal de limpieza, si nosotros tenemos una acción que es limpieza, iban a ir ahí. No voy a poder buscar una base de apropiación a los distintos centros, porque en realidad es un concepto que le corresponde a limpieza. El sueldo del personal de limpieza va a limpieza. Los artículos de limpieza, lo mismo, fíjense. Los artículos de limpieza, acá están, van para limpieza. ¿Por qué? Porque no le puedo apropiar a amasado, moldeado, horneado o a cualquiera de las otras acciones mediatas los artículos de limpieza, si tengo una acción que se llama limpieza. Sueldo del personal administrativo lo vamos a colocar en administración. Teléfono e internet lo mismo, papelería lo mismo y honorarios de estudio contable lo mismo. Entonces, fíjense que esto tiene sentido. Va a haber algunos costos que son genéricos, es decir, el alquiler del local me sirve para todas las acciones, y va a haber otros costos que van a ser directos a una acción, como por ejemplo el sueldo del personal de limpieza. Entonces, de esta manera yo lo que hice, tengan presente que, si se acuerdan en el primer práctico, en el de bienes consumibles, nosotros teníamos la energía eléctrica que estaba dividida parte como un concepto fijo y parte como un concepto variable. Es decir, que a medida que aumentaba la producción, me aumentaba el consumo de energía eléctrica. Por eso está la separación esta. Una vez que distribuí todo, yo acá lo que les marqué son 188.800 pesos. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la sumatoria de los costos indirectos fijos y los costos indirectos variables, les da 188.800 pesos. Y esto, ¿o qué les quiero decir con esto? Que muevan para donde muevan. Los 188.000 siempre le tiene que dar 188.000. ¿Qué les podría pasar? Si acá la sumatoria de los costos distribuidos les da 150, fíjense porque tendrían un error. Porque yo el total de costos indirectos es 188, independientemente de cómo los tenga. Acá los tenía sueltos.
Acá los voy a tener distribuidos en las distintas acciones. Y cuando los distribuya de las acciones mediatas a las inmediatas, también tiene que haber 188.800 pesos. No me puedo olvidar un costo aislado. Bueno, la primera fase, ¿cómo venimos acá? ¿Tienen alguna duda? No, vamos No, bien. profe. ¿Van bien? Bueno, perdón que vayamos rápido porque bueno, es un práctico largo y por ahí detenernos nos hace que no lleguemos, pero ustedes, cualquier duda que tengan, me frenan y la vemos. Recuerden, factores indirectos, 3 fases. Ya vimos la primera. Una vez que tenemos los costos en las distintas acciones, ahí necesitamos pasar los costos de las acciones mediatas a las acciones inmediatas. Y acá no lo vamos a poder hacer directamente. Por ejemplo, miren, nosotros vamos a tener que distribuir 94.050 pesos, ¿sí? Que son los costos de las acciones mediatas. Ahora, para distribuirlos, el enunciado nos propone una base adecuada de distribución. Es decir, yo para cada centro tengo que buscar cuál es la base razonable para poder distribuirlos. Y acá aparecen, por ejemplo, para limpieza, horas de limpieza. Tiene sentido. Yo la acción inmediata de limpieza la puedo determinar por horas de limpieza. Mantenimiento por horas de mantenimiento y administración por porcentaje de ocupación. Entonces fíjense, que acá me dice cuántas horas de limpieza me demanda amasado, cuántas moldeado, cuántas horneado y cuántas comercialización. Es decir, me dice cuántas horas de limpieza me demandan los centros productivos, que serían las acciones inmediatas. Obviamente, para limpieza, mantenimiento y administración es 0. ¿Por qué? Porque yo los costos los voy a trasladar desde ahí hasta las acciones mediatas. Entonces, miren qué simple que es. Yo lo que puedo hacer es el total, vamos a suponer, queremos distribuir limpieza. Muy bien, a ver, limpieza. ¿Cuántos costos tiene limpieza? 52.350 pesos de costos. Esto es lo que tengo para distribuir. ¿Y entre cuánto lo voy a distribuir? Y lo voy a distribuir entre el total de horas de limpieza que me ocupen las acciones inmediatas. ¿Cuántas horas son? 175. Entonces, nuevamente sacamos una cuota. ¿Y esta cuota qué significa? Como para que lo vean más fácil. ¿Cuánto me sale la hora de limpieza? Si yo hago el total de costos fijos indirectos dividido el total de horas de limpieza, eso me va a dar cuánto me vale la hora de limpieza. Volvemos a lo mismo. Si yo ahora quiero llevar los 52.350 pesos a las acciones inmediatas, lo que podré hacer es, bueno, ¿cuánto me vale la hora de limpieza? 299,14. Y amasado, ¿cuántas horas de limpieza me demandaba? 50 horas. Entonces fíjense, los 14.957 son los 2.900,14 de lo que me vale la hora de limpieza por 50 horas que me demanda amasado. Los 7.478, y bueno, va a ser lo mismo pero con respecto a las horas de moldeado. Va a ser la cuota por hora de limpieza por las horas de moldeado. De horneado lo mismo, por las horas de horneado y comercialización lo mismo. Ahora, ¿cuánto tengo que haber distribuido el concepto de limpieza? 52.350. Hagan esta comprobación porque los puede salvar. Si yo distribuí 60.000 pesos, algo está mal, estoy distribuyendo de más. Ahora bien, vamos a administración. ¿Y por qué administración está suelto? 39.300. Porque es directo. Es decir, me dice qué porcentaje va para amasado, qué porcentaje va para moldeado, qué porcentaje va para horneado y qué porcentaje va para comercialización. Entonces, de los 39.300, el 20% va para amasado, esperen que... Ahí estamos. El 10% va para moldeado y el 10% va para horneado. ¿Qué me queda? Un 60% que va a ir para comercialización.
Total a distribuir, 39.300. ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto tenía de mantenimiento? De mantenimiento tenía, perdón, de administración, 39.300. Por último nos queda mantenimiento. Y mantenimiento no va a ir directo a cada una de las acciones, sino que vamos a tener una base de distribución que resulte adecuada. Por ejemplo, en horas de mantenimiento. Y nos dice que amasado demanda 1 hora, media hora moldeado y 1 hora horneado. Total de horas son 2 horas y media. Y aplica la misma lógica. El total de costos indirectos que tiene para distribuir mantenimiento son 2.400 dividido 2 horas y medias, que es la sumatoria de todas las horas de las acciones indirectas. Eso me da que cada hora de mantenimiento vale 960 pesos. Para distribuir mantenimiento, ¿qué voy a tener? Y los 960 por la cantidad de horas de amasado, por la cantidad de horas de moldeado y por la cantidad de horas de horneado y de comercialización. Bueno, una vez que yo distribuí los costos y los tengo asignados a las acciones inmediatas, ustedes no se tienen que olvidar que también las acciones inmediatas tenían sus propios costos. Entonces simplemente acá se hace un cuadro como para juntar todo. Los costos directos propios son los que tenían moldeado, horneado, amasado y comercialización. Fíjense, son estos. Los costos de amasado, de moldeado, de horneado y comercialización. Esos son los costos indirectos propios. Esos costos los tenemos en la fase 1, ¿sí? Ahora, tenemos costos indirectos transferidos mediante la fase 2. ¿Cuáles son? Estos que tenemos acá arriba. Fíjense, los 23.000, los 11.000, los 19.000 y los 38.000. Y después vamos a tener costos indirectos pero variables, ¿sí? No son fijos, que provienen de la fase 1, porque los costos variables no los van a tener en las acciones mediatas, van a estar en las acciones inmediatas. Entonces, acá vamos a tener costos indirectos transferidos y costos indirectos propios. La sumatoria de los dos, ¿cuánto me tiene que dar? 188.800. Tengamos Profe, presente eso. ¿Sí? ¿los costos variables indirectos siempre van a ser solo de las acciones inmediatas? A ver, generalmente van a estar vinculadas o van a tener un mayor grado de vinculación con las acciones inmediatas. ¿Por qué? Porque fíjate que en este caso, de costo variable nosotros tenemos la energía eléctrica. Y esta variación, es decir, ¿qué fue lo que lo hizo costo variable? Que a mayor nivel de producción era mayor la energía eléctrica que yo consumía. Entonces, imagínense una factura de luz. Me abrió la factura de luz en dos, en conceptos fijos y en conceptos variables. Entonces, ¿por qué está asociado a lo variable? Porque si yo produzco 10, voy a gastar una determinada cantidad de energía eléctrica variable, y si yo produzco 1.000, voy a gastar una mayor cantidad de kilowatts en concepto de energía eléctrica variable. Entonces, por eso los indirectos están asociados a las acciones inmediatas, porque van a variar con relación al nivel de producción que yo tenga. Y todo lo que varía en relación al nivel de producción está vinculado al producto. ¿Sí? Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, hasta acá hicimos la fase 1 y la fase 2. Ahora, el práctico que nos pedía: asignar en los productos elaborados los costos que están acumulados en las acciones inmediatas en función a las horas máquina presupuestadas. ¿Qué me pide el punto 3? Me dice, mira, hace la fase 3, es decir, todo lo que está en las acciones inmediatas, llévalo al producto. Ahora, yo para llevarlo al producto, obviamente también necesito una base adecuada de distribución, ¿sí? Porque, ¿cómo llevaría al producto todo esto? Todo esto, ¿cómo lo llevaría? Y sería imposible. Si yo no tengo una base de distribución,
¿Cómo sé cuánto va para las medias lunas y cuánto va para el pan? Entonces el práctico lo que me dice es hacerlo en función a las horas máquinas presupuestadas. Y esto es hacerlo en función, ¿se acuerdan las horas máquinas que teníamos en el práctico de bienes de capital? Bueno, esas horas máquinas son. Sí, correcto. Yo lo que les quiero aclarar es lo siguiente, porque por ahí ustedes dicen, che, pero mirá todos los datos que necesito. Si le toman este práctico en el parcial, yo no creo que se los tomen entero. Les va a tomar algún punto, por ejemplo, podría ser hacer la fase 2 y les dar la fase 1 hecha, o hacer la fase 3 y le dar la fase 1 y la fase 2 y la base de distribución. O sea, todo no lo van a tener que hacer. Por eso es importante que ustedes entiendan el concepto y también sepan que los datos se los van a dar. No van a tener que ir a sacarlos de otro práctico o acordarse cuáles eran. Bueno, y en este caso, estos son datos del práctico. Esto es el nivel de actividad presupuestada, que es el que nos acompañó a lo largo de toda la cursada, y este es el dato de bienes de capital, ¿sí? Esto es cuánto me consume de horas, si se acuerdan era la cantidad de horas que me consumía cada hora máquina de bien de capital. Y acá está el dato del TP que nos decía el nivel de actividad presupuestado, que era también el que venía de bienes de capital. Entonces, yo tengo como nivel de actividad presupuestado para amasado 100 horas, moldeado 50 y 200 horas para horneado. Y fíjense, ¿cuánto tenía de costo indirecto? De costo indirecto traigo lo que calculé, es decir, traigo lo que tiene cada acción. 34 de amasado, 38 de moldeado y 30 de horneado. Y traigo los variables. Entonces, acá ya tenemos los costos indirectos de las 3 acciones inmediatas, ¿sí? Los 124.000. Si yo agrego comercialización, llegaré a 188.000. Pero comercialización, en este momento lo dejamos afuera, porque si bien es una acción inmediata, no está relacionada con la producción. Comercialización está relacionado obviamente con la venta directa del producto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, teniendo la totalidad de los costos indirectos y la totalidad de horas máquina de cada centro, calcular cuánto me vale cada hora máquina dentro de cada centro. ¿Sí? Y acá es lo mismo que hicimos hoy, nada más que está dividido en costos fijos y costos variables. Finalmente yo tengo que la cuota es 3,92, es decir, cada hora máquina en amasado me sale 392 pesos. En moldeado 787 y en horneado 226. Ahora, esto es presupuestado, ¿sí? Y ahora llegamos al nivel de actividad real de producción, que también nos acompañó a lo largo de toda la cursada. Y al nivel de actividad normal para la producción obtenida, que esto también era dato. El trabajo práctico les decía cuánto consumieron, y a ver si se acuerdan algo de los prácticos anteriores. Si yo tengo el consumo real, y son 336 horas, y yo tengo el consumo normal para la producción obtenida, y son 336 horas, ¿yo voy a tener una variación eficiencia? En este caso no, profe. En este caso no. Perfecto. ¿Por qué? Porque si bien trabajé una menor cantidad de horas, es decir, yo tendría que haber trabajado 350 horas y trabajé 336 horas, cuando yo normalicé la producción para lo que obtuve, me dio que para la producción obtenida debía haber trabajado la misma cantidad de horas que presupuesté. ¿Sí? Entonces, descartamos la variación eficiencia. Bueno, acá simplemente copié nuevamente los costos fijos indirectos, pero los reales que me daba el práctico y las horas reales que me daba el práctico. Entonces yo lo que pude calcular es una cuota, es decir,
yo había calculado cuánto me salía la hora presupuestada, ahora calculo cuánto me sale la hora real, que la hora real va a ser los costos fijos indirectos reales dividido las horas reales. Profe, yo ahí tenía una ¿Sí? duda. Sí, En los costos variables indirectos reales, sí. que era dato, pero también en las resoluciones estaba con una fórmula y lo multiplicaba por las cuotas por la cuota normal, no por la Sí, real. Y quería a saber el ver, por qué. está bien lo que estás marcando, pero ¿por qué? Eso lo vamos a ver un poquito más abajo, porque la idea es intentar normalizar la producción, ¿sí? Es decir, hacer lo más real posible o hacerlo, sí, hacer lo más real posible la producción. ¿Qué quiere decir con esto? A mí lo que me va a servir es, por un lado, los datos reales, pero por otro lado, saber para esos datos reales cuánto debería haber consumido si todo salía bien. Porque a fin de cuentas, al costo, ¿qué va a ir? Al costo va a ir los datos normales, ¿sí? Las horas normales es lo que voy a llevar al costo. Después yo voy a tener lo que pasó en la realidad. Y de la comparación entre lo que pasó en la realidad y lo que llevé al costo como normal, van a estar las variaciones. Entonces, acá, si bien los costos fijos indirectos reales son datos y las horas también, fíjense lo siguiente, yo acá saco una cuota real, ¿sí? Pero cuando aplico los costos, ¿qué es lo que aplico? Miren esto. Lo que yo aplico va a ser las horas normales por la cuota normal. Entonces, por eso está planteado diferente este práctico. En el que vos decís, lo que están haciendo es directamente, de otra manera, hacer el cálculo de las variaciones. Están normalizando los costos reales, ¿sí? Nosotros acá, en este práctico, por un lado vimos lo real, por otro lado vimos lo normal y después hicimos una comparación para determinar las variaciones. Pero está bien lo que decías o cómo lo hicieron. Por ahí en este práctico es un poco más largo y más tedioso, pero entiendo que se hace para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Fíjense, primero nosotros vimos todo lo normal, ¿sí? Y esto es lo que aplicamos al costo. Por otro lado, nosotros vimos qué pasó en la realidad. Y eso lo comparamos con lo normal. Y de la comparativa esta surgen las variaciones. Fíjense, costos reales es datos. Saco una cuota real que me va a servir para las variaciones. Y ahora, y cuando queremos aplicar, ¿qué aplicamos? Fíjense, por un lado vamos a aplicar lo normal, que es lo que les decía recién. Los costos indirectos normales por la cuota normal. ¿Y con lo real qué vamos a aplicar? Porque miren esto, en amasado nosotros teníamos 34 y 4, 39,077. Ahora, ¿aplicamos 39,077? ¿Qué aplicamos? Primero lo dividimos en medias lunas y pan. Pero fíjense, yo lo que apliqué es la cuota real. ¿Por qué horas? Por las horas normales. ¿Sí? Entonces, acá volvemos a la comparativa. Se me perdió que les estaba hablando. De lo normal acá. Lo normal aplicamos al costo. Entonces, nosotros ¿qué aplicamos? Lo normal. Horas normales por cuota normal. Luego, ¿qué tenemos? Lo real. Comparamos con lo normal. O si quieren llamarle así, normalizamos lo real. ¿Qué sería? Las horas normales por la cuota real.
Si quieren esto, anótenselo. Acá es horas normales por cuota normal. Acá es horas normales por cuota real. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es normalizamos lo real. ¿Y para qué lo estamos haciendo? Porque yo no puedo comparar 72 horas con 44 horas, ¿sí? Yo lo que tengo que comparar es la misma cantidad de horas. Después lo que me va a variar es la cuota. Entonces, para amasado yo tenía 72 horas normales, creo que eran 72 horas. Listo, las tengo en lo real y las tengo en lo aplicado. Luego lo que me varía es la cuota. ¿Ahí se entendió o los confundí más con lo que les dije? Una consulta. Sí. Hay ciertos datos que hacen mucho a los prácticos anteriores, por ejemplo, normalizar la producción. ¿Eso nos Sí. lo van a dar como dato? Sí, no tengas duda. No tengas duda que te lo van a dar como dato. Fíjense que acá, como se hizo un práctico integral, nosotros la producción normalizada la tuvimos que ir a buscar al primer práctico. Pero acá se los van a dar. Acá ustedes quédense tranquilos que les van a dar todos los datos. Y ojo, porque ya les digo, tal vez le dan los datos de la fase 1, tal vez le dicen costo de amasado, costo de moldeado, costo de horneado, costo de las acciones mediatas. Y de ahí le dice hacer la fase 2 en función a los siguientes parámetros. Y le da una base de distribución. ¿Sí? O les pueden pedir la fase 3 o directamente les pueden, que sería lo más fácil, pero bueno, no sé, pero les pueden dar esta bolsa de costos y decirle hagan la fase 1. Pero quédense tranquilos que todos los datos se los van a dar. A mí lo que me interesa es que nos vayamos con el concepto acá. ¿Les queda por ahí alguna duda de por qué cuando aplicamos las cuotas nosotros normalizamos también lo real? Para poder comparar. Bueno, en la parte de las medias lunas lo mismo. Va a ser horas normales por cuota aplicado, que es lo que voy a llevar al costo, y horas normal por cuota real, lo real. ¿Por qué hago esto? Porque quiero comparar sobre una misma cantidad de horas. Entonces normalizo lo real. Y de acá saco un total de desvíos. De acá lo que hago es un total de desvíos de costos indirectos. A ver. Si entendimos esto, vamos a entender lo que viene. Díganme si no lo entendieron y lo volvemos a ver. No hay drama con eso. Lo explicamos de otra manera. El desvío, el cálculo del desvío total, ¿se entendió? Más o menos. Yo no lo llegué a entender. Ahí está. Eso es lo que me gusta. Vamos de vuelta. Volvemos acá. Nosotros, por un lado, vamos a tener los costos indirectos normalizados. Es decir, los costos indirectos que deberían ser, ¿sí? Si todo estuvo bajo las condiciones adecuadas, yo debería haber obtenido 39.277 pesos en amasado de costo indirecto, 39.388,57 en moldeado y 45.347 en horneado. Ahora, estos tres costos, que suman 124.000 pesos, son tanto para el pan como para las medias lunas, ¿sí? Están incluidos el pan y las medias lunas. Entonces, para poder distribuirlos de la manera adecuada, tanto por un lado lo que le corresponde al pan y por otro lado lo que le corresponde a la media luna, yo lo que hago es decir, bueno, de costos indirectos aplicados, ¿qué va a ir? Bueno, de costos indirectos aplicados siempre va a ir lo normalizado, ¿sí? Todo lo relacionado a lo normal. Es decir, voy a llevar 28.279 pesos. ¿Pero por qué? Porque no puedo llevar
los 39.000. Porque estos 39.000 eran tanto para el pan como para las medias lunas. Entonces, lo que tengo que llevar acá es los costos normalizados, ¿sí?, para el pan. ¿Y cuáles son los costos normalizados para el pan? Bueno, los voy a obtener de la multiplicación de la cuota normal que habíamos sacado arriba por las horas normales. Es decir, los 28.000 pesos estos van a ser 72 horas, que son horas normales que debería haber trabajado en amasado, por la cuota normal que es 392, que es la totalidad de costos fijos de amasado dividido la cantidad de horas presupuestadas, ¿sí? Entonces, lo que tengo que llevar amasado es esto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bien. Amoldeado lo mismo. Y horneado lo mismo. Ahora, para llevar los costos indirectos reales, yo no puedo llevar, volvemos a la misma base, yo no puedo llevar los 39.077. ¿Por qué? Porque los 39.077 se corresponden tanto con las medias lunas como con el pan. Entonces, yo lo que tengo que intentar llevar de lo real es solo lo que le corresponde al pan. Ahora, vamos a un supuesto. Si mis horas normales eran 72 horas, ¿sí?, y yo trabajé 44 horas, ¿sí?, real, y esto, normal, yo no podría llevar 44 horas como costo indirecto real, porque lo que tengo que intentar hacer es normalizar el costo indirecto real para que sea una base comparativa con los costos aplicados razonables. Es decir, yo podría comparar los costos entre 72 horas, pero no entre 44. Imagínense si yo les comparo el sueldo de un empleado y les digo, che, el empleado A gana 10.000 pesos y el empleado B gana 15.000 pesos. Ustedes me dirían, ¿quién gana más? Y gana el empleado B, porque gana 15.000 pesos. Ahora, si yo les digo, el empleado A trabajaba 10 horas y el empleado B 30 horas, ¿qué me dirían ustedes? ¿Quién gana más? El A. Gana más el A, porque si bien en términos monetarios tiene una menor cantidad de plata, en términos de pesos por hora tiene una mayor cantidad de plata. Acá pasa lo mismo. Nosotros normalizamos los reales para poder hacer una base de comparación razonable. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar el costo indirecto real? Multiplicar la cuota real que nosotros sacamos acá, que la cuota real, fíjense que sí está relacionada con las horas reales, ¿sí?, la cuota real por las horas normales. Entonces, de esa manera yo estoy sacando cuántos costos indirectos reales tuve para las 72 horas que trabajé. Fíjense, las horas reales eran 96. Yo no podía comparar 96 horas con 72. Yo tenía que comparar de las 96 horas que trabajé, cuánto le correspondían al pan. Bien. Y una vez que saqué la variación total o el desvío total, yo lo que tengo que ver es cómo se descompone este desvío. Y nosotros ya sabemos que la variación de eficiencia va a ser 0. ¿Por qué? Y porque las horas reales para la producción obtenida, acá está, los consumos normales para la producción obtenida son igual que las horas reales. Entonces, verdaderamente no voy a tener ningún inconveniente. La variación de eficiencia debería ser 0. Vamos acá, fíjense. Variación de eficiencia, 0. La variación monetaria, tampoco hay un desvío monetario. Porque en ningún lado a nosotros nos dijo que nos salía más plata cada hora máquina. Y ustedes me dirán, sí, pero ojo, que la cuota de amasado para lo real era mayor a la cuota de amasado para lo normal. Tienen razón. ¿Pero por qué? Porque para el cálculo de la cuota de amasado,
nosotros utilizamos 96 horas reales y acá teníamos 100 horas, ¿sí? Presupuestadas. Entonces, me da distinto porque utilicé como denominador una distinta cantidad de horas. Entonces, componente monetario no hay. ¿Qué variación hay? Y existe la variación capacidad. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. Yo podría haber trabajado 350 horas. Era el dato del TP. ¿Cuántas trabajé? 336 horas. Hubo 14 horas que no aproveché mi capacidad instalada. Entonces, esta variación de 4.110 pesos se explica por el desvío en el componente físico que está dado por la variación capacidad total. Y si se acuerdan, la variación capacidad era horas reales menos horas presupuestadas por la cuota normal, ¿sí? Y ahí sacan la variación capacidad. Lo mismo para las medias lunas. O sea, de las 14 horas, yo lo que tengo que ver es dónde estuvo el diferencial de horas. Y bueno, el diferencial de horas, fíjense, lo tuve 72 en amasado de pan francés contra 75 que podría haber trabajado, son 3 horas. En moldeado, lo mismo. ¿Cuántas horas trabajé para la producción que obtuve? Trabajé 36 horas. ¿Y cuántas podría haber trabajado? Podría haber trabajado 37,5 horas. Entonces, simplemente veo la diferencia en horas de aprovechamiento de la capacidad instalada y lo multiplico por la cuota normal. Bien. Y creo yo que en esto lo único que les puede haber quedado dudas todavía es en los costos indirectos reales. Y para los costos indirectos reales, créanme que la fórmula es horas normales por cuota real. ¿Y por qué es horas normales por cuota real? Porque ¿saben lo que me podría haber pasado? Que acá las horas reales son iguales a las horas normales para la producción obtenida. Pero imagínense si yo hubiese tenido 340 horas en horas normales. Acá hubiera tenido una variación eficiencia, ¿sí? Pero además de haber tenido una variación eficiencia, si yo hubiera calculado esta cantidad de horas, hubiera hecho mal el cálculo de los costos indirectos reales, ¿sí? Por eso les digo que siempre, a esto sí, lo tengan como un precepto, que para el cálculo de las variaciones en factores indirectos, yo tengo que comparar lo normal con lo real, ¿sí? Y la única manera que tengo que comparar lo normal con lo real es con el diferencial de cuotas. Es decir, horas normales por cuota normal me da lo aplicado. Horas normales por cuota real me da lo real. Bueno, ahí quedó por ahí un poquito mejor, mejor explicado todo lo que es las variaciones. Si tienen alguna duda, lo vemos de vuelta las veces que sean necesarias, no hay drama. No, profe, ahí quedó muy ¿Quedó bien? claro. Sí. Perfecto. Yo entiendo que es un práctico súper largo y que recién, imagínense que tardamos menos de una hora en verlo todo. Y al verlo rápido seguramente hay un montón de dudas que les puedan surgir después cuando lo hagan y manden un mail que las solucionamos. Pero bueno, a mí lo que más me interesa de este práctico es que sepamos que factores indirectos, a diferencia de todos aquellos conceptos directos que tienen una vinculación directa con el objetivo productivo, es decir, la harina, puedo determinar cuánto le corresponde al pan y cuánto a las medias lunas. En todo lo indirecto, como el alquiler del local, los sueldos del personal de las acciones mediatas y todo eso, no lo voy a poder calcular. Entonces, necesito sí o sí
tener una base de distribución. Bueno, ¿y qué nos propone la cátedra y qué nos propone la teoría general del costo? La teoría general del costo nos propone 3 fases. Primera fase, distribuyo los costos entre acciones mediatas e inmediatas, es decir, dejo de tener 80.000 pesos de alquiler del local y paso a tener X costo de amasado, X de moldeado y así sucesivamente. Fase 2, paso los costos de las acciones mediatas a las inmediatas sobre una base de distribución, es decir, fíjense que acá teníamos horas de limpieza, horas de mantenimiento y horas de ocupación. Y fase 3, paso los costos de las acciones inmediatas al producto. Acá la base de aplicación era las horas máquina. Y no se olviden que si ustedes tenían un costo indirecto determinado, 188.800 acá, siempre tienen que distribuir eso. En la fase 1 lo tienen que distribuir eso. En la fase 2, el total de costos propios y costos transferidos me tiene que dar 188.800 pesos, fíjense. Los 124 más los 64 me da 188. Y lo que distribuyo acá también, si le sumo 124.012 comercialización, me da. Bueno, bien, costos de administración. ¿Qué otra duda hay? Perdón que estoy sin cámara, pero estoy desde el teléfono, porque nuevamente tengo mala conexión a internet. ¿Qué otro práctico les quedó alguna duda? Ya sea de análisis marginal o de la parte de modelos. A ver, de la parte de modelos, lo que a mí me gustaría que ustedes sepan bien es que existen 4 modelos de costeo. A ver, 4 que nosotros vimos. Después, el libro de Podmo propone algunos más. Pero vamos a tener, por un lado, el completo resultante, que el completo resultante lo que me propone es que tenga en cuenta todos los costos reales, ¿sí? Es decir, que tenga en cuenta tanto los costos variables como los costos fijos y por otro lado que tenga en cuenta todo lo que yo incurrí realmente, ¿sí? Entonces, el completo resultante es costos fijos y costos variables reales. Por otro lado voy a tener el completo normalizado, que lo que me propone es que tenga en cuenta los costos fijos y los costos variables, pero lo normalizado, ¿sí? Lo que debería haber sucedido si todo estuvo bien. Y después ya tenemos el modelo variable, que del modelo variable tenemos lo mismo, la misma apertura. El variable resultante, que es lo que me dice es, mira, ten en cuenta todos los costos variables, pero los reales, y el variable normalizado, ten en cuenta todos los costos variables, pero los que debieron suceder. Por un lado, eso es lo más importante tal vez de los modelos, es decir, entender cuáles son los distintos modelos, pero también lo que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, para el modelo completo resultante, no voy a tener la misma división que para el completo normalizado, ¿sí? Y obviamente ni hablar que para los variables, para el modelo variable normalizado, no voy a tener los mismos costos que para el variable resultante. ¿Y por qué? Y simplemente porque estoy teniendo en cuenta distintos costos. Ahora, tengan en cuenta que para aquellos modelos normalizados yo voy a tener una variación, ¿sí? En el resultante no, porque tengo en cuenta todo lo real. Entonces, ya sea variable o sea completo, y bueno, determino la totalidad de costos, pero sobre la base de lo real. Ahora, tanto en el completo normalizado como en el completo variable, nosotros vamos a tener una serie de desvíos. ¿Y por qué estarán dados los desvíos? Y los desvíos van a estar dados por la diferencia que hay entre lo normalizado y lo real. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta también. ¿De modelos alguien tiene alguna duda? Es simplemente traer los datos de los prácticos anteriores. Obviamente, si les toman modelos,
también les van a dar los datos. No van a tener que ir a buscar nada, solo ustedes van a tener que intentar acomodar esos datos. Bueno, ¿alguna otra duda, algún otro práctico o del mismo modelos? Yo no, profe. ¿Nada? ¿Alguien más? No, yo solo tenía muchas dudas con los factores indirectos. Lo otro Bien, creo que voy bien. perfecto. Análisis marginal, ¿alguien alguna duda, algún práctico que les haya quedado, alguna duda puntual? De última, no vemos todo el práctico, vemos lo puntual. Bueno, estamos. A ver, consejo para el parcial tomando o teniendo en cuenta la experiencia del primer parcial. Consejo para el parcial. Toda duda de enunciado nosotros se la podemos resolver. Obviamente, una duda de cómo hacer un ejercicio, no. Vamos a intentar ahora que no existan errores de enunciado ni nada, pero más allá de eso, toda duda de enunciado ustedes pregúntenla. Si quieren, pueden preguntarla por privado o por el chat. A Belkis o a mí nos dicen, che, tengo una duda de enunciado, me pasó esto, y nosotros le podremos contestar hasta ahí, le podremos contestar lo denunciado, pero bueno, les va a servir. Entonces, mi primer consejo es no se queden con la duda. Es decir, no dejen sin hacer un ejercicio porque no lo entendieron, porque tal vez hubo algo en el enunciado que les llamó la atención, entonces ustedes nos pueden preguntar, che, miren, vos sabés que para no sé, les tomaron factores indirectos. Para el práctico de factores indirectos no tengo la base de distribución para la fase 2. ¿Estoy en lo correcto o estoy en lo...? Entonces nosotros le podremos decir, mirá, el enunciado se interpreta de esta manera, no le vamos a decir cómo resolverlo, o tené cuidado que esto de enunciado puede ir por acá o por allá. Entonces no se queden y pregunten. Por ahí yo entiendo que abrir el micrófono ante 90 personas, porque vamos a hacer un montón, es un lío, entonces pregúntenos por privado. Manden un chat privado que lo pueden hacer en el Zoom y nosotros los vamos a estar ayudando. Eso es lo primero. Segundo, administren bien el tiempo. Administren bien el tiempo. No hagan un ejercicio y dejen sin hacer el otro. Si ven que se trabaron un ejercicio, avancen con el otro. ¿Por qué? Porque siempre en los parciales que se toman acá pueden dejar a mitad un ejercicio y avanzar con el otro y después volver para atrás. No necesariamente tienen que ir haciendo el 1, 2 y 3. Así que hagan todo. No dejen sin hacer nada, porque sería una lástima que tengan un ejercicio muy bien y 2 ejercicios sin hacer. Y después no se guarden nada durante esta semana que queda. Es histórico que nos haya quedado una semana para repasar y que a ustedes de acá les quede una semana para estudiar. Entonces, repasen bien y no tengan vergüenza. Manden un mail, ¿sí? Con las dudas que tengan y miren, si es necesario, porque hay alguna duda puntual ahí, yo me comprometo y podemos hacer algún Zoom o lo que sea y lo resolvemos. Pero no se queden con nada. Así que bueno, si no tienen más dudas... Profe, Sí, ¿la metodología va a ser igual? O sea, ¿va a ser por Excel? sí, Catalina, la metodología igual. Va a ser, supongo que 3 ejercicios, supongo, pero no importa la cantidad. Van a entrar todos los temas, va a ser aleatorio, por lo cual es muy difícil que a ustedes les toque el mismo ejercicio que al compañero. Y ustedes van a tener seguramente podrán resolverlo en un Excel y subirlo todo junto, o podrán ir resolviendo y subiendo. En ese caso no hay drama. Una cosa más, para que tengamos presente. Por favor, en el parcial cámaras prendidas. Es obligatoriedad de la cursada. Y les digo porque tuvimos un caso que nos pasó recientemente. Ayer se tomó el parcial de la comisión teórica, de una comisión especial que estoy, y una chica, no por tener mal conexión a internet, no se conectó al Zoom, lo hizo con
con cámara apagada. Y la realidad es que la normativa de la cátedra es cámara prendida. Si ella hubiera dicho en un primer momento, le podríamos haber aconsejado entrar por el celular con los datos móviles o lo que sea, o se podría haber visto en el momento. ¿Qué pasó? El parcial de ella, la realidad es que todavía no se corrigió, pero cuando vos lo subís al AU24, por lo menos en el de ustedes no pasa porque son parciales a resolver, pero este que era verdadero o falso, el AU24 tiró un 85% del parcial bien. Y lamentablemente a esa chica hay que tomarle un oral porque no cumplió con la normativa. Nada, el oral lo va a aprobar tranquilamente porque sacó el 85%. Pero les quiero decir, a ustedes, para que se les tome válido el parcial, necesitan cámara prendida. Así que bueno, nada, era eso. Yo Profe, tengo una una pregunta. duda. Perdón, ¿la hora del parcial se sabe? Sí, Malena. 7 de la tarde, ¿puede ser? A ver. Esperen. Ya me fijo. Es el 25 de noviembre a las 19 horas, el parcial. Genial, profe. ¿Y la cantidad de tiempo, profe? No, y la cantidad de tiempo va a ser igual que el primer parcial. 2 horas. Obviamente 2 horas desde que arranquemos. Si arrancamos 7:10, se les dará hasta 9:10. Quédense tranquilos que el parcial va a ser o va a estar orientado a que lo puedan resolver en las 2 horas. Imagínense que si les toman un caso de factores indirectos como este, imposible. Gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Sí, Julieta. En análisis marginal hay una forma de sacar las ventas de equilibrio que lo divide sobre la relación de la contribución marginal. Sí. ¿Eso en qué caso se usa eso? ¿Cuando hay más de un producto o cuándo es? No, mira, son distintas. A ver si les puedo compartir una pantalla. Como para poder hacerlo en Excel. No. Ahí está. Ahí está. ¿Ustedes ven esto? Sí. Sí, Bien. se ve. No es el práctico de análisis marginal, no importa. Ustedes en análisis marginal recuerden esto. Para hacer el cálculo que quieran hacer, vamos a hacerlo más prolijo. Para hacer el cálculo que quieran hacer, nosotros podemos igualar el ingreso total igual al costo total. Acá el ingreso total era P por Q y el costo total era costo fijo más costo variable por Q. Les hago esta fórmula pues es el nacimiento de todo. Entonces, si yo solamente quiero estar en equilibrio y quiero sacar la cantidad de equilibrio, hago esto. Hago esta fórmula. Bueno, acá se las despejo. Les va a quedar la cantidad de equilibrio, va a ser igual a los costos fijos dividido el precio de venta menos los costos variables. ¿Sí? Lo único que hice es, pasé esto, dejé costos fijos acá y pasé esto a este lado de la igualdad, hice factor común. ¿Sí? Esta es la ecuación madre de la cantidad de equilibrio. Bien. Si yo a ustedes les digo, calculen las ventas de equilibrio, yo lo que podría hacer es, si multiplico de este lado de la ecuación, de ambos lados de la ecuación, por P, no voy a alterar la ecuación. ¿Sí? Por P. Entonces acá, P, el precio por la cantidad de equilibrio son las ventas de equilibrio. Y acá tenían dos posibilidades, si ustedes se acuerdan,
de resolver. Hacer todo lo que es todo lo que sería el factor común, digamos, y ir llevando de un lado para el otro la ecuación, o directamente, si ustedes no querían acordarse de eso, porque bueno, dicen, no tengo ganas, la fórmula les iba a quedar como el precio de venta menos el costo variable, 1 menos CB dividido el precio, ¿sí? Les quedaba esto. O sea, obviamente esto, haciendo un artilugio matemático, llegan a esto. A que las ventas de equilibrio, en pesos, obviamente, son, no me tengo que olvidar los costos fijos, dividido 1 menos costo variable dividido PB. Ahora bien, recién, con lo que ustedes me preguntaban, que me decían la contribución marginal sobre las ventas, ¿sí? La contribución marginal sobre las ventas es lo que nosotros podemos denominar la relación contribución marginal. ¿Sí? Es simplemente eso. Entonces, para la cantidad de equilibrio, ustedes fíjense que tranquilamente, a ver, podrían decir, vamos uno para abajo, ustedes tranquilamente podrían decir que la cantidad de equilibrio es igual al costo fijo dividido PB menos CB, ¿qué es? A ver si se acuerdan. Contribución marginal. Contribución marginal. La contribución marginal. Entonces acá ya, fíjense cómo nos vamos acercando al concepto. Costo fijo dividido contribución marginal. Ahora bien, entonces yo ya podría decir que costos fijos dividido contribución marginal es lo que me va a dar la cantidad de equilibrio. Y si ustedes hacen los costos fijos dividido la relación contribución marginal, ¿qué les da? A ver si se animan a resolverlo. De vuelta, profe. Si ustedes hacen los costos fijos dividido la relación contribución marginal, ¿qué les da? Las ventas de equilibrio. La venta de equilibrio. Entonces, fíjense que haciéndolo de una manera o haciéndolo de la otra, llegan a lo mismo. Porque las ventas de equilibrio es igual a qué. Esperen que me fui para otro. Acá. Las ventas de equilibrio pueden hacer este artilugio, pueden decir que las ventas de equilibrio es igual al costo fijo dividido la contribución marginal o la relación contribución marginal. Entonces estamos en la misma. Porque si ustedes ven, le quería mostrar el práctico donde hicimos la contribución marginal, que podríamos haberlo visto en esta primera parte también. Lo que pasa que era un concepto que en teoría creo que no se había visto. A ver si se los puedo compartir. Acá. Fíjense que nosotros en el práctico de actividad múltiple no Profe. condicionada... Profe, sí. no se ve.
No vemos Ah, nada. porque sigue el anterior. A ver. Ahora sí. Fíjense dónde apareció la relación contribución marginal. Cuando nosotros vimos actividad múltiple condicionada y no condicionada. Que nosotros decíamos que las ventas de equilibrio era igual a, a los costos fijos dividido la relación contribución marginal. Entonces, la realidad es que conceptualmente es lo mismo. Fíjense, no tendríamos problema. Acá yo les había hecho las fórmulas a ustedes. ¿Sí? Venta de equilibrio, pa. Ustedes muevan para donde muevan la fórmula de ingreso total igual a costo total, van a poder buscar lo que quieran. Si aumento 60.000 de utilidad, bueno, ¿cuánto? Y bueno, tengo que cubrir con el ingreso total el costo total más la utilidad. Y ahora bien, ¿cuándo utilizo? Vamos a resolver la pregunta. ¿Cuándo utilizo la fórmula de la relación contribución marginal? Cuando ustedes quieran. ¿Por qué? Porque las ventas de equilibrio la pueden calcular de la manera que quieran. La pueden calcular de esta manera. Costo fijo dividido P menos CB por P. O la pueden calcular costo fijo dividido relación contribución marginal. Y fue muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque tal vez a ustedes les den la contribución marginal. No les den el precio y el costo variable. O les den el precio y la contribución marginal. ¿Sí? Y no les den el costo variable. Entonces ahí cómo calcularían las ventas de equilibrio. Y bueno, el costo fijo dividido la relación contribución marginal. Pero en análisis marginal ustedes pueden manejarse como quieran, que no hay problema. Pero recuerden eso que les dije, que la relación contribución marginal es simplemente contribución marginal sobre venta, con lo cual no es que se usa en un momento particular. Se puede usar en cualquier momento. ¿Quedó respondido? Sí, ahí quedó claro, gracias. Genial. Entonces, bueno, ante esta buena pregunta, ustedes fijen que por ahí a simple vista van a decir, me faltan datos y tal vez no. Tal vez ustedes dicen, me falta el costo variable para poder calcular las ventas de equilibrio. No, ¿tener la contribución marginal? Sí. ¿Tener el costo fijo? Sí. Listo, ya está. Costo fijo dividido relación contribución marginal. Bueno, ¿alguna duda más que tengamos? Yo, profe, quería volver al TP5, perdón. TP5, ¿cuál era? Factores indirectos. Ah, está. A ver. Vamos a volver a factores indirectos. Acá. Decime, Santiago. No, precisamente con la fórmula que usted aplicaba arriba, que era la cuota normal, para lo que es el análisis del desvío. En el TP lo que se hizo es que se comparó lo que es el consumo normal contra los consumos reales. Y eso te determina Sí. un desvío. Sí. Es usted, ahí había anotado una fórmula que no me acuerdo. Vos decís en el TP de bienes consumibles, no, No, de horas máquina. justamente ese, que está bien. En el factores indirectos, Sí. había anotado una fórmula que era cuota normal o horas normales. Sí, acá. Para hacer lo aplicado sería las horas normales por la cuota normal. Porque yo al costo tengo que llevar lo normalizado, todo lo normalizado. Por eso hago las horas que debería haber trabajado la máquina por lo que me debería salir cada hora máquina. Ustedes tengan presente que al costo siempre va lo normal. ¿Sí? Luego después yo registro lo real y hago la comparativa para ver los desvíos. Perfecto. ¿Sí? En este caso eran las horas normales
por la cuota real. ¿Sí? Normalizo las horas para comparar las mismas horas, pero multiplico por la cuota que realmente pagué. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llevé al costo, esto es lo que me salió. Entonces, de la comparativa entre lo que llevé al costo y lo que me salió, surgen las variaciones. Profe, ¿y dónde se ponderan las horas reales? En la cuota real. Bien. Vos en la cuota real, fíjate que estás ponderando las horas reales. Mirá, acá, por ejemplo. Acá vos estás ponderando 96, que 96 es el nivel de actividad real. Entonces, implícitamente, acá, implícitamente dentro de este 29.000 está lo real. Está lo real normalizado. ¿Sí? Porque vos fíjate, acá horas normal por cuota normal es todo lo normal. Sin embargo, en los costos indirectos reales vos tenés que tener en cuenta, bueno, cuáles fueron los costos indirectos reales, pero para las horas que yo trabajé verdaderamente. Vamos a suponer, si 40.000 pesos, vamos a poner un ejemplo, si 40.000 pesos son los costos fijos indirectos reales, ¿sí? Y trabajé 92 horas reales, pero yo apliqué costos sobre 80 horas, yo lo que voy a tener que fijarme es, de estos 40.000 pesos, cuánto hubiera sido lo real para las 80 horas. Que esto es lo que se hace calculando las horas normales por la cuota real. Porque la cuota real no deja de ser, pensemos esto, la cuota real es cuánto pago cada hora máquina que se trabaja, cuánto pago realmente. Y la cuota normal es cuánto debería haber pagado la hora máquina, ¿sí? Bien, profe. Y uno podría pensar las horas reales por una cuota normal. Lo que pasa es que ahí estarías comparando distintas cantidades de horas. Estarías aplicando por una determinada cantidad de horas y estarías incorporando lo real por otra cantidad de horas. Entonces ahí lo que nos va a cambiar es la variación. Te va a dar otra variación. Entiendo, profe. Ese es el problema. Si yo, por ejemplo, en vez de, vamos a suponer, vos decís hacer horas reales por cuota normal, ¿no? Si yo hago horas reales por cuota normal, tal vez acá estoy haciendo sobre la base de, por decirte, 100 horas, y acá estoy haciendo sobre la base de 92 horas. Entonces la variación me daría mal. No me daría una variación correcta. Yo normalizando las horas, lo que intento hacer es, y bueno, trabajar acá con 92 horas y acá con 92 horas. ¿Y qué es lo que me va a marcar la diferencia entre lo aplicado y lo real? La cuota, es decir, la diferencia entre lo aplicado y lo real va a ser el valor de la hora. Lo que me tendría que haber salido la hora normal con lo que me salió la hora real. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna duda más de este práctico de algún otro? Ya tienen subido toda la U24. Yo tengo una consulta administrativa. Sí, ¿El Catalina. jueves cursamos? No, porque está el parcial. Ya terminamos, Ok. esta es la última cursada. Ok. El jueves directamente a las 7, el parcial. Bueno, ¿no hay más dudas?
Bueno, en base a lo que Profe, vimos hoy, sí, Santiago. la relación revolución-contribución marginal es igual a contribución marginal sobre precio. Por eso tiene Sí, notado o así. sobre ventas. Sí, sí, sí. Depende sobre lo que le estés calculando. Porque si vos haces, por ejemplo, la contribución marginal unitaria dividido el precio unitario, ¿sí? Es la relación contribución marginal. Ahora, ¿qué podés sacar también? La relación contribución marginal total, que sería la contribución marginal total dividido las ventas totales. Es lo mismo. La relación te va a dar la misma. Y también tengamos en cuenta que relación contribución marginal podemos sacar sobre lo que querramos, no sobre eso, solo sobre las ventas. Podemos ver la relación que tiene la contribución marginal sobre el costo variable, por ejemplo. ¿Sí? Ahí sería la contribución marginal sobre los costos variables. Pero bueno, eso es como para que tengan en cuenta que lo pueden hacer sobre distintos factores. Bueno, ¿quedó alguna otra duda? No, profe. Perfecto, entonces. Bueno, cualquier duda que tengan, me mandan un mail que lo resolvemos a la brevedad. Y bueno, si vienen todo bien, genial. Si no, si se necesita sobre algún tema puntual hacer un refuerzo, lo hacemos. No sean problemas. Y bueno, tengan en cuenta todo lo que les dije sobre el parcial de temas administrativos. Y una última cosa que ayer me comentaba Belkis, es que quien apruebe ahora en primera instancia el segundo parcial va a estar en condiciones de rendir el final en diciembre, a la mesa de diciembre, que eso está bueno. Va a estar el titular y va a estar alguno de los ayudantes. Y bueno, nada, lo ideal sería sacarse la materia lo antes posible. Genial, O sea que las gracias. notas van a estar dentro de todo bastante rápidas, ¿no? Sí, van a estar rápidas. Para... Van a Bien, estar rápidas como para que ustedes puedan saber y se puedan empezar a preparar para el final en caso de que quieran rendirlo. perfecto, gracias. De nada. Bueno, chicos, muchos éxitos el jueves que viene. Estudien, aprovechen y cualquier duda o consulta me avisan que la resolvemos. No lleguen con dudas al parcial. Gracias, profe. De nada. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Chao. Chao, hasta luego, Hasta gracias. luego.